En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Capítulo 1. El testamento de Doom Slayer Vol. Unas ruinas de Argent Nur. Dentro de las ruinas de lo que solía ser la civilización más antigua pero altamente avanzada que jamás haya existido, una figura masculina solitaria con un traje de combate avanzado de color verde se encontraba en medio de un círculo mágico que parecía haber sido utilizado para algún tipo de ritual. Sostenía un arma enorme que brillaba con energía verde pulsante. Solo por el tamaño del arma, uno podía darse cuenta de que era casi imposible que una sola persona la sostuviera, y aún así la sostenía como si estuviera sosteniendo una mancuerna. Su rostro no podía verse gracias a la visera verde de su casco gris. Sin embargo, si uno miraba más de cerca, su boca apenas visible, estaba sonriendo. Sus enemigos lo conocían por muchos títulos: Caminante del Infierno, Depredador Desencadenado, Azote del Infierno. Sin embargo, era más conocido como la fuerza imparable que había derribado el infierno y a su campeón, que al escuchar o pronunciar su nombre, los demonios temblarían de miedo. El cazador de la perdición, arrastrándose en cuatro patas en la parte delantera del marine, se encontraba una forma derrotada del ser demoníaco. Era un enorme cerebro de gran tamaño con rostro y pequeños brazos unidos a piernas mecánicas cuadrúpedas con una variedad de armas que ahora habían sido destruidas. El demonio se retorcía de dolor, gritando como si rogara por misericordia a su oponente que pronto sería su verdugo. Este demonio era Spider Mastermind, un ser que vino a vivir usando a la científica de la UAC, Olivia Pierce, quien originalmente quería buscar la divinidad solo para ser traicionada al final, como sacrificio. Un final apropiado para la bruja que no tenía ningún respeto por la vida humana. Cada vez más molesto por el grito continuo del demonio, Doom Slayer se acercó y empujó su arma, la BFG 9000, en la boca de Spider Mastermind, callándolo. Cuando apretó el gatillo, la electricidad verde comenzó a chispear violentamente alrededor del cuerpo del BFG 9000 mientras cargaba lentamente su energía de plasma argent hasta que, ¡plap! El cerebro del demonio explotó de la forma más espantosa posible. Su rostro quedó completamente destruido y la materia orgánica y el jugo se esparcieron por todas partes, dejando un enorme agujero con marcas de plasma verde. El Spider Mastermind finalmente cayó al suelo muerto, al igual que otros demonios que encontraron su destino en manos del marine. El Doom Slayer entonces blandió su arma para limpiarla de cualquier cosa desagradable que la manchara y miró su obra mientras ondas de energía argent salían del cadáver y eran absorbidas por su traje, reparando todos los daños que recibió de la batalla como botín. Lo hizo. Él venció al infierno otra vez, nunca lo podrán contener, no pueden contenerlo. Ninguno puede, él destruirá el infierno y todo lo remotamente conectado con él desgarrará y rasgará. De repente, bajo sus pies, una oleada de energía azul se encendió y luego se elevó con las palabras activación de Tether apareciendo en su visor antes de ser cegado por el brillo. En el momento del destello, los alrededores alrededor del Slayer ahora fueron reemplazados de la zona oscura e infernal a lo que parecía ser una habitación futurista pero destruida, ya que había humo por todas partes y las consolas chispeaban con electricidad. Se escuchó el sonido de pasos de metal mientras una figura salía del humo, acercándose al asesino. Has ganado. Se acabó. La figura habló con una voz robótica ronca, revelando que era un robot esquelético de colores blanco y gris plomo. El presidente de la UAC que supervisaba los proyectos de investigación energética de Argent en la base marciana de la UAC, Samuel Aiden. Detuviste la invasión y cerraste el portal. Pero tiene un precio. Argent, Vega, toda esta operación, Aiden extendió los brazos y miró a su alrededor para enfatizar sus palabras, especialmente la última. Mientras se acercaba mostrando su cuerpo de robot de 3 metros de altura en comparación con Doom Slayer, volvió a hablar. Verás, te he visto trabajar y he llegado a comprender tu motivación. Luego, Aiden miró hacia las máquinas y consolas rotas que había a su alrededor con disgusto, molesto porque Slayer las había destruido todas.
Crees que la única manera es matarlos a todos, sin dejar nada atrás, y puede que tengas razón, pero, de repente, Aiden se cernió sobre el marine de una manera amenazante, ignorando la mirada ardiente del Dome Slayer. No podemos simplemente apagarlo todo. Sin energía Argent será peor. No espero que estés de acuerdo. El presidente negó con la cabeza ante la última parte y luego abrió su mano mecánica y agarró telequinéticamente el objeto demoníaco que tenía la forma de una daga de la armadura de Slayer, el crisol, un artefacto demoníaco capaz de absorber la energía del infierno en enormes cantidades. El Dome Slayer quería moverse. Quería arrancarle la cabeza a esa estúpida lata y convertir el resto de su cuerpo en chatarra. Quería sacar la super escopeta y alimentar a ese bastardo con plomo caliente. Quería vaporizarlo con el BFG para que nunca más volviera a aparecer ningún rastro de su trasero de metal, pero simplemente no podía moverse. Ese cabrón de Aiden había instalado un chip de contención dentro de la armadura de Dome Slayer para que no le pusiera un dedo encima si se convertía en una amenaza. No había nada que pudiera hacer. Pero con esto, podremos continuar nuestro trabajo, afirmó Aiden con orgullo, maravillándose del artefacto que ahora estaba en su posesión. Aunque su cuerpo fue reemplazado por cables, pistones y placas de metal, el Dr. Samuel Aiden podía sentir la intensa mirada que le dirigía el cazador. Y, sin embargo, ya fuera por falta de expresión facial o por su exceso de confianza en su habilidad, no se inmutó ni un poco, y mucho menos se sintió amenazado por el hombre al que temía la Legión del Infierno. No soy el villano de esta historia. Hago lo que hago porque no tengo otra opción. Afirmó con firmeza. Esto solo hizo que Slayer se enfadara más que antes. No soy un villano, ni lo más mínimo. Pensó. Cualquiera que intentara jugar con el infierno para obtener beneficios personales ya era un villano en su libro. La razón por la que había cooperado con él hasta ahora era para poder detener la invasión del infierno y liberar las almas de sus hermanos de armas, los caballeros de los centinelas de la noche. Redireccionando coordenadas de anclaje completo, anunció de repente una voz femenina, lo que Aiden tomó como una señal de que había pasado o más bien desperdiciado suficiente tiempo con el marine. Se acabó nuestro tiempo. No puedo matarte, pero no quiero que te interpongas en nuestro camino. Justo cuando Aiden pronunció esas palabras, activó el crisol, lo que provocó que una gran espada translúcida de color rojo plasma con forma de espada que portaba runas demoníacas se manifestara desde el interior del artefacto. Hasta que nos volvamos a ver, esas fueron las palabras de despedida de Samuel Aiden mientras se alejaba, dejando al Dome Slayer atrapado en la cámara de teletransportación. El Dome Slayer sintió entonces otra oleada de electricidad fluir a través de él antes de que todo se volviera blanco y fuera llevado a las partes desconocidas, reino desconocido. El cuerpo del Dome Slayer estaba inerte, dejándose llevar por la ola de luz. Había algo mal con la teletransportación. Se suponía que lo llevaría inmediatamente a algún lugar o a ningún lugar en un abrir y cerrar de ojos. Pero en cambio, el Edgewalker se encontró en una corriente continua de energía. Y no era solo eso. El marine podía ver múltiples dimensiones y universos diferentes que nunca había visto antes. Todos ellos pasaban ante sus ojos a una velocidad vertiginosa, como una diapositiva de una presentación larga que se avanza rápidamente. Podía ver un mundo donde robots conscientes vivían dentro de un robot gigante, un mundo donde un samurái buscaba un camino hacia su propio tiempo, un mundo donde la galaxia estaba teniendo una guerra masiva contra demonios, elfos, orcos y humanos, un mundo donde la realidad era un sueño y un mundo donde todo era un páramo desierto. Después de un momento, esa sensación finalmente se detuvo y también lo hizo su cuerpo. Ahora Dome Slayer ya no flotaba, sino que estaba parado sobre la nada. Todo a su alrededor era tan blanco que ni siquiera podía ver su propia sombra, pero solo sentía que estaba de pie. ¿Dónde estaba ahora? Justo cuando estaba a punto de descubrirlo, escuchó una poderosa voz retumbante, una que no parecía pertenecer a un humano, que lo llamaba con el título que no había escuchado durante mucho tiempo. Señor de los Centinelas de la Noche. El Dome Slayer se volvió hacia la fuente de la voz y encontró una figura solitaria encapuchada con una capa blanca con contorno dorado cuyo rostro brillaba tanto que era difícil saber si este individuo era un hombre o una mujer. Ambas manos entrelazadas debajo de las mangas de la capa, mientras la figura se acercaba al Slayer. A pesar de haber pasado eones en el infierno luchando contra el ejército de demonios, el caminante del infierno aún recordaba quién era esa figura y rápidamente se arrodilló como un caballero ante su señor para mostrarle su respeto.
Este no era otro que el Serafín, la entidad divina que le dio poder y resistencia infinitos para luchar contra la fuerza del infierno. Tu búsqueda de redención y venganza agrada al Señor. Los oscuros se acodrían y huyen incluso con la mención de tu nombre. Parece que fue una decisión sabia darte el poder. El asesino asintió, todavía agazapado. En efecto, lo era. Ahora, sí tan solo, pero ahora debes detener tu búsqueda porque otro mundo está clamando por tu ayuda. Eso atrajo la atención del cazador de sus pensamientos personales mientras se levantaba nuevamente para enfrentar a los serafines con un dejo de curiosidad. ¿Qué podría ser? Mientras implicara patear el trasero de algún demonio, estaba dentro. Además, necesitaba desahogar su ira por lo que el cabeza de hojalata le había hecho. Un mundo depravado donde se ha levantado un ejército de lujuria necesita sus especialidades. Estos pecadores impíos no solo han cometido múltiples atrocidades como violaciones y asesinatos, sino que también se han asociado con criaturas y monstruos de las tinieblas. Las oraciones y los gritos de los inocentes, hombres y mujeres de todas las edades han llegado a mis oídos, buscando una salvación. Al oír eso, el asesino sintió que su sangre hervía, aunque siempre estaba hirviendo. Apretó ambas manos hasta convertirlas en puños mientras el serafín continuaba. Aunque estas criaturas son más débiles en comparación con los demonios del infierno a los que se han enfrentado, aún así ganaron, violando y saqueando a inocentes y convirtiendo este mundo en una pesadilla viviente de lujuria y suciedad. El cazador hizo crujir su cuello y sus nudillos. Oh, realmente no podía esperar para poner sus manos sobre esos idiotas. Ahora hagan lo que se debe hacer. Son brutales, corruptos y despiadados. El marine sacó su escopeta de 2 cañones, la Super Shotgun, y la abrió antes de cargar un par de cartuchos Argent en los cañones y luego la bloqueó con un sonido de clic. Pero tú serás peor. Traerás luz a los pozos oscuros. Desgarrarás la carne de los indignos y harás de tu nombre una maldición para el mal. Los brutalizarás y harás que se les recorde que estás esperándolos todos los días, haciendo de la muerte una misericordia para ellos. Luego apareció un portal junto a Doom Slayer, desde donde pudo ver su destino. Era un pueblo de la época medieval, como era evidente por el aspecto de los edificios y la vestimenta de la gente. Pero lo que llamó su atención fue la imagen de una mujer acorralada por bestias humanoides de piel verde, los orcos. Estaban babeando, lamiéndose la boca mientras se acercaban a la mujer aterrorizada que estaba a punto de ser violada. Rasga y desgarre. Hasta que esté terminado. El Doom Slayer terminó la frase en voz alta mientras saltaba al portal. El pueblo de Aukehaven, Eostia, había pasado un año desde que la banda de mercenarios Perro Negro liderada por su líder, Paul, declaró la guerra contra Eostia y todos sus reinos después de conquistar la región del norte y salió victoriosa. La fuerza combinada de los guerreros de la banda y los hombres bestia que habían desertado a los perros negros había tomado el control del país y aplastado la alianza de los 7 escudos liderada por las princesas escudo que ahora terminaron como otras mujeres en sus manos. El imperio sexual que Vol siempre había querido donde los hombres vivían como reyes se había logrado. Ahora bien, las mujeres no recibían mejor trato que las esclavas, pues vivían únicamente para complacer a los monstruos y a la población masculina. Pero aún así, muchos hombres, que en su mayoría eran campesinos, seguían sufriendo a causa del imperio debido a su estatus y no recibían un trato mejor. De hecho, era incluso peor. Los maridos y los hijos tenían que ver cómo sus esposas y madres eran violadas por los perros negros cuando ellos querían. Los únicos que tenían una buena vida eran los soldados, los mercenarios, los monstruos y todos los que se aliaban con los perros negros. Sin embargo, hoy, día de hoy, se marcará el principio del fin, el fin del imperio del sexo. Aukehaven era una aldea situada al norte de la ciudad de Feo. Antiguamente, este lugar solía ser un pequeño centro comercial entre granjeros y comerciantes, y un lugar donde los viajeros solían quedarse a descansar. Pero ahora, era un pequeño mercado de esclavas sexuales donde monstruos y mercenarios acudían a menudo a comprar bellas mujeres capturadas en otros lugares o muñecas sexuales personales, como las llamaban, para satisfacer su lujuria sexual. El lugar que antes era muy animado, se convirtió en un lugar lleno de suciedad y corrupción. La angustia y la desesperación eran lo único que podían sentir los habitantes del pueblo. En la plaza principal, 3 orcos arrastraban a su esclava recién comprada. La esclava era una mujer de unos 20 años, de pelo corto y rubio y ojos marrones.
Su ropa no era nada decente, ya que se podían ver agujeros y rasgaduras por todas partes, exponiendo partes indecentes de su cuerpo, lo que solo alimentaba aún más la lujuria de los pieles verdes. «Déjame ir, por favor», gritó desesperadamente solo para ser abofeteada por un orco. «Cállate, muñeca de mierda. Nos vas a hacer sentir bien aquí ahora», dijo el líder con una pequeña sonrisa. La mujer lloró de desesperación mientras se desplomaba, sin resistirse más después de darse cuenta de que no había forma de que saliera. No solo la superaban en número, sino que estos orcos también eran más fuertes que ella. Si bien había gente alrededor, solo podían mirar en silencio ya que estaban demasiado asustados por los soldados de Black Dog y los hombres bestia que estaban alrededor como para ayudar. Ella no quería esto. Nadie quería esto excepto esos monstruos. Los 3 orcos rieron, disfrutando del estado de su víctima y luego se quitaron los taparrabos, dejando al descubierto sus grandes y erectos genitales. «Chúpatelo», gruñó uno de ellos. La mujer no respondió, lo que hizo que el orco se molestara y estuviera dispuesto a obligarla. Sin embargo, antes de que algo pudiera pasar, el cielo de repente se volvió rojo. Las nubes se reunieron justo encima de la ciudad seguidas por el sonido de un grito distorsionado y ensordecedor. El fenómeno hizo que todos, especialmente los aldeanos y los esclavos, se encogieran de miedo ante la vista, como si los dioses/diosas finalmente mostraran su ira mientras los soldados y los hombres bestias se tapaban los oídos, esperando que se detuviera. Después de que el grito finalmente terminó, los perros negros volvieron a mirar el cielo rojo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y se les heló la sangre al ver que las nubes se transformaban en rostros desfigurados de hombres, mujeres y niños, por lo que algunos de ellos podrían tener problemas para dormir esa noche. Nunca habían visto una hechicería como esta. Y entonces, una voz poderosa y siniestra resonó como un trueno en el cielo. Reproducir la banda sonora de Doom, Gate of Dawn, suciedad de este mundo. Escucha bien y escucha bien. Durante demasiado tiempo habéis olvidado el juramento de caballero. Traicionaste a tu propia apariencia. La violación y la dominación ahora gobiernan esta tierra. Y así, el castigo es lo que yo ordeno. Vuestro ejecutor ha venido a cosechar vuestras inmundas almas. No hay a dónde correr. Rasga y desgarra hasta terminar. En ese preciso momento, un pequeño agujero de gusano apareció en el cielo y una figura blindada saltó de él. El Doom Slayer ha llegado.